Y aquí y empezó la grabación. Bueno, entonces ya después de esos comentarios vamos a hacer una especie de barrido a las diferentes técnicas, exceptuando las últimas que están más fresquitas, de escalas multidimensionales, y que de todas maneras en esas creo que podíamos haberlas cogido más fácil en términos de mirar solo el indicador de si la técnica aplica, que es el estrés, con valores bajos, y los indicadores de los otros dos coeficientes que eran valores altos, ya se detecta más fácil. Ya también yo creo que hemos venido mejorando en el término de cómo podríamos interpretar los ejes, que es la parte clave acá, pero se adquiere con la experiencia. Pero ya hemos identificado, y en el camino volveré a refrescarlo, que definitivamente nos lo da los ítems o categorías que estén más alejados del origen, bien sea en mi eje X o bien sea en mi eje Y. O sea que eso ya lo hemos venido aprendiendo, claro, pero poco a poco se irá afianzando, y también debo reconocer en ese punto una debilidad de mi parte, y es que algunos de los archivos trabajados no marcaban una evidencia tan fácil para entenderse como puedes encontrarlo uno en los textos. Pero también es cierto que a mí me gusta más como lo que pasa en la vida real, porque en la vida real no dan las cosas tan evidentes, donde en el libro le dicen esto es, por este lado es blanco y por allí entonces le dio el negro. No, ahí en la realidad pues nos dan a veces cosas de más reflexiones y más análisis, pero definitivamente con algunos ejercicios adicionales y de cada quien, y que podríamos compartir en cualquier momento, vamos avanzando en adquirir esa competencia. Bueno, el primero de los que vimos en el curso fue el análisis de factor o análisis factorial. Recordando también que hay otro análisis factorial en un diseño experimental, tiene otro sentido. En este análisis de factor, yo creo que este también es de los simples a mi modo de ver. Tú miras, ustedes me irán dando pauta en el asunto. ¿Por qué puedo decir que es de los que podemos identificar más fácil? Pues porque definitivamente eh, aplica para variables cuantitativas. Ahora, entonces, si yo tengo en las famosas escalas Likert, que son muy usuales, mucho, y tú ya las has trabajado, esas aplican para este tipo de trabajo. Y aplican porque si bien hemos hablado tanto o conversado de que son, probablemente se cataloguen más como ordinales, o sea, cualitativas, porque va desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo, ahí hay un orden. También es cierto que eso es una escala que fija el investigador. Entonces el investigador la coloca de 1 a 5, pero también hemos visto que la colocamos de 1 a 7 o de 1 a 9. Y en algún momento, pues, en el trabajo con Saúl les dijo que era una de 1 a 100, pues, que además para buscar más variabilidad. Pero son escalas definidas por el investigador con las cuales, para mi modo de ver, eso cae en la categoría de intervalo. Una escala de intervalo, por lo tanto es numérica. Y por lo tanto aplica para hacer operaciones matemáticas. Todo es un instrumento con esas categorías o con esas escalas nos sirve para aplicar esta técnica. Otra cosa es que ya al hacer el procedimiento, pues sí haya esa correlación que se necesita, porque para que la técnica tenga el efecto deseado, o mejor, no deseado, porque no falta ver qué dé, sino que la podamos utilizar, debemos de encontrar altas correlaciones entre las variables que estemos analizando. Pues precisamente por eso es que se pueden reducir, porque como la una da información reiterativa o vuelve y da una información ya dada por otra variable, entonces por eso es que se reduce. Entonces aquí por eso menciono que me parece más fácil de identificar. Hay otro detalle que quería destacar hoy, y es el tema de cuando tengo distintas unidades de medida, el ejemplo que aquí más adelantico lo voy a tocar, pues es prudente estandarizar los valores. Valga decir, yo tengo una escala de 1 a 7 para mirar unos aspectos de una
Bueno, puede ser de unos atributos, de una especialidad, como tú lo has manejado. Pero puede haber otras preguntas que tiene otra escala diferente. También tú la tienes, de 1 a 3 tal vez. Y hay otras escalas. Y de pronto quisiéramos mezclar con otras de otro estilo. Pues es completamente pertinente, primero, o darle la opción de estandarizar, o sea, restarle la media y dividir por la desviación, que eso lo hace el mismo software, o uno le da la opción, para poder que me queden más comparables las variables y se puedan juntar. Entonces ahí está el tema de que me parece que por esta es una opción más fácil de identificar, muy útil, reduce las variables. Yo tenía en la presentación anterior donde hay una reducción de datos. Bueno, también, que ya te trabajaría menos variables, pero de todas maneras, el término yo creo que más exacto puede ser reduce las variables. Yo tengo muchas variables y me quedan menos. Útil en todos esos textos que ya sabemos. También hay un mínimo de observaciones. Por eso, si yo tengo 20 enunciados, pues ya tendría que tener 20 por 5, 2 por 5, 10, siquiera 100 posibilidades. Por eso se nos dificultó en el tema específico de Jesús. Y en el mismo de Saúl, cuando estaba mirando los 33 estados que él hablaba en su archivo, 33, digámoslo como municipios, nacionalidades lo llaman ahí, o naciones, algo así, pues también había problema por el N. Pero bueno, ya cuando se planee a aplicar las técnicas, ya sabríamos pues que el tamaño de muestra debería ser más grande. Eso es una situación que en esta me alargué, pero lo otro lo voy a pasar un poco más rápido para dar la panorámica que quiero. También me acuerdo en esta diapositiva es el tema de que hay un análisis exploratorio y un análisis confirmatorio. Claro, sí, estamos diciendo que si yo tengo, sí, si tengo efectivas 10 columnas, donde las columnas son las variables, entonces necesitaría 50 filas, donde serían los sujetos o serían los registros. ¿Sí? Claro, sí, a los encuestados, es correcto. Eso es lo que estamos hablando. Perfecto. Bueno, ahora, en esta que estaba mencionando, ya es el tema de acordarnos de que hay uno exploratorio y uno confirmatorio. El exploratorio, pues definitivamente no sabríamos cuántos factores pueden surgir, porque estamos explorando. Sí, es correcto, casos, sí. Entonces, en el exploratorio no sabemos cuántos factores van a quedar, pero ahí es donde de pronto también, con la técnica de conglomerados por variables, nos da idea de cuántos podrían ser los grupos que se formen. Y podríamos pensar, trabajando primero el conglomerado, ver cuántos podrían ser el tema de los factores, pero no el conglomerado jerárquico, sino el conglomerado de K-medias. Ese es el que nos puede servir para detectar algunos grupos que nos sirvan para acá. Y el confirmatorio, pues seguramente eso se da mucho en los temas pues también de psicología, etcétera, donde ya se sabe cuáles ítems están apuntando a la honradez, otros apuntan a la honestidad, si es que no es distinto eso, en fin, y otros apuntan a determinados adjetivos o virtudes que se puedan plantear, pero ya se sabe cómo está, cuáles son los ítems que apuntan a uno u a otro dimensión, que en algunos casos podríamos ser sinónimo de factor. El exploratorio, no, el exploratorio tenemos una cantidad de enunciados e incluso otra aplicación es que nos puede servir para pulir un cuestionario. Si a uno nos llaman a asesorar un cuestionario para replicar como es usual, un cuestionario norteamericano para medir determinadas situaciones en Colombia, pues a veces uno dice, bueno, pero es que allá hay que ajustarlo o hay que cambiar algo. Miramos con un análisis exploratorio que puede ser realmente coherente y que hay relaciones y que otras variables no nos sirven. O incluso cuando se construye por primera vez, nos permitiría definir algunas variables o algunos ítems o enunciados que sean ya redundantes o otros que no apliquen. Entonces ahí está el tema de exploratorio y de confirmatorio como
hablando o recordando el análisis de factor. El tema de la pertinencia, es también que todos los modelos debemos de tener alguna forma de mirar si eso sí aplica. Pues traje la misma de la vez pasada porque me acuerdo de ti cada que la veo. Ya no está el igual ahí metidito. Pero también acordándonos de que hay mucha regla empírica. Hoy ensayé varias cositas y me daban por punto 70 y pico, punto 80 y tanto. O sea que aplica la técnica. Pero al mirar las variables relacionadas, pues tampoco tenía todo el contexto de las variables que miraba. Entonces ahí hay una cosa que sigue primando el conocimiento del investigador sobre cuáles vamos a relacionar. Porque a mí me puede dar como hoy, punto 85, pero estaba mezclando unos ítems con otras cosas de que realmente después dije, bueno, pero aquí, ¿qué es lo que podría ser útil? Entonces, vuelve el tema ese, que uno como asesor le llega ya el enunciado y las variables y bueno, me apoyo en ellos. Para definir nosotros ya el estudio, también obviamente hay que primar esas variables que escojamos o esos enunciados con pertinencia del contexto, pertinencia del objetivo, etc. Y estos son indicadores que ya le están confirmando a uno diciendo, sí, eso sí le corre, sí está bien, pero obviamente ya uno habiendo seleccionado las variables adecuadas. Y eso aplica para los otros modelos de correlación, de regresión múltiple de las variables, de los modelos multivariados dependientes, que es otro curso que está por definirse. Pero ya sabemos también los indicadores. El tema de la esfericidad de Barclay, el tema de la matriz de identidad, pero eso es similar, porque salen como de fórmulas que la una lleva a la otra, entonces con una que se analice. Este que traigo a colación tan embolatadita de pronto es solo por acordarnos de eso. ¿Por acordarme de qué? De que en el análisis factorial hay unos temas súper importantes y es el pedir el Kaiser-Meyer, que ya lo vimos y sale con la prueba de esfericidad. Si uno chulea los niveles de significación, es lo mismo que estar hablando casi que del tema del Kaiser-Meyer, porque en última si ese me da muy alto es porque están muy correlacionados. Entonces los niveles de significación serían muy bajiticos. Ya se dice que hay mucha asociación entre las variables. Ya si uno quiere tenerlas y es para reconfirmar, pues bien. Lo mismo que el determinante debe dar cerquita a cero, pero eso es coherente con la matriz identidad, por ejemplo, que es la que está midiendo de alguna manera la prueba de esfericidad también. Entonces todo eso es como similar. Uno escoge algunas, pero todos tienen que llevarnos a lo mismo. Otro punto a destacar en esta teoría del análisis factorial es la rotación de los ejes. Y ahí tengo chuleado el Varimax. Es el más usual, es el que nos garantiza el tema de ortogonalidad. Pero ¿cuál es el tema de ortogonalidad? Que los factores que queden son incorrelacionados entre ellos. O sea que eso es lo que se pretende, eso es lo que se busca. Que se formen factores que el uno sea independiente del otro. Entre otras cosas porque en la realidad muchas veces se aplica esta técnica para mirar qué variables pueden ser insumo para una regresión múltiple. Y ya me está garantizando esas variables nuevas. Primero que me recogen un montón de información de otro montón de variables, valga la redundancia. Y segundo, que ya son independientes entre ellas, o sea que mi modelo ya no va a tener problemas de colinealidad, que es una dificultad en ese tipo de modelos de regresión. Entonces, por eso se usa más el Varimax en esos términos de que garantiza la variabilidad máxima el primer factor, luego el segundo en esa secuencia, pero con esa otra característica. Y entonces ya lo otro pues es una conceptualización más matemática que no viene como al caso para hoy, sino que habría que leer pues los documentos y más, pero creo que aquí estoy tratando de sintetizar el asunto. Ya como salida, ya lo cambié por una de las variables que mencionaba ahora, pero aquí lo quise traer para acordarme de otro detalle. El criterio que se tenía en la diapositiva anterior es, que está en la bolita, dice autovalores mayores de 1, ese fue el criterio que mantuve.
pues ese es usual. Y ya lo vimos como uno de los criterios para seleccionar el número de factores. Pero también es cierto que en el otro punto no dice cuántos puede seleccionar. Si yo dejo ese criterio, en este caso específico, observa que aquí tengo autovalores, me están dando solo dos, pero el porcentaje explicado no llega al 50%, casi el 50% mejor dicho. A mi modo de ver, ese es un punto fundamental para tomar la decisión de cuántos factores son. Me parece a mí que el criterio del porcentaje que me explique es más relevante. Porque si yo puedo dejar, si me quedo con dos nomás, pero los dos me explican el 30, yo creo que no hago nada. Pues eso es poco. Entonces, aquí me está dando casi el 50%. Yo creo que hay una... Bueno, realmente yo lo forcé a 2 para poder mostrar la tabla, el gráfico. Él haciéndolo digámoslo por defecto, me daba como 4, porque era. En fin, de todas maneras, lo que trato de reforzar aquí es que hay diversos criterios para definir el número de factores, pero que me parece que el criterio de qué porcentaje me explica es uno a tener en cuenta como relevante. Ahora, también lo hemos charlado, el criterio específico no, eso lo decide cada quien, y además el tema que estemos trabajando. La teoría nos habla de movernos por un lado de un 70%, 65-70% lo aceptan, ¿sí? Y eso es muy válido, me parece bien. Pero sí, ahí es correcto, Jesús, a ese me estaba refiriendo, porque es la sumatoria de los dos. El primer factor me explica el 37% y el segundo ya me aportó un 12%. Si cogiera un tercero, como lo observas en el otro recuadrito que voy a señalar, un tercer factor me adiciona un 11% más, lo que llega a un 61% de explicación. Ya entrando un tercer factor, ya iría con 3 factores, ya llevo un 61, que me parece que ya es obviamente mucho mejor. Ya lo que vendría es la dificultad de la interpretación del gráfico, pero también es más válido hacer el esfuerzo ahí que dejarlo con 2 en este ejemplo. Pero eso es lo que estamos analizando. Creo que ahí también se va captando más la teoría que habíamos visto alguna vez, pero que se va una vez y luego hay que volver a refrescarla como trato de hacerlo hoy. Bueno, ahora veo el tema en esta nueva diapositiva, lo trabajé con lo que mencionaba ahora, cogí las variables, algunas variables del archivo de Víctor, donde habla de cuestiones de política, y bueno, veo las primeras componentes, las que están ordenadas pues en azul, las tengo en azul, forman el primer factor. Ahí dice que si fueran votaría para el Senado, por presidente, todos están dando muy relacionado como votar. Entonces ahí podría ser que uno conociendo más del contexto y por qué no con otras preguntas adicionales, podríamos ayudarnos a definir los nombres de los ejes, que ha sido el cuello de botella que tú mencionabas. Entonces, pero aquí yo sí veo que todas están hablando de que va a votar votaría para Senado, votaría para presidente, para federal, para no sé qué. Todo eso están como en un factor, mientras que las últimas, el segundo factor, ya me está hablando es de los problemas que afectan a su colonia, veo por ahí, la primera mención, segunda mención, etcétera. Entonces ahí ya creo yo que uno teniendo un poquito más del contexto de este tipo de este trabajo, ya va quedando como más identificado un eje con respecto al otro. O sea que yo lo reitero, cuando ya uno tenga bien dominio del objeto de estudio, muy seguramente nos queda mucho más fácil definir esto. Podría ser la disposición a votar, y habría que mirar si me muevo de izquierda a derecha, vota poco a un lado y vota mucho al otro. O sea, disposición a votar, y el otro sería también entonces dificultades o problemas de su comarca o su región. Podría ser. Ahora, dejé el último renglón, si lo alcanzas a apreciar bien, y recordando que con la lupita del más lo puedes acercar, sin señalar.
o sea, no lo sombreé. Claro, podría ser situación problemática, entonces uno ya miraría si la intención de voto tiene que ver con eso o algo por el estilo, pero por eso te comenzaba ahora. Hay que mirar qué relaciona uno con lógica. Aquí me dio un Kaiser-Meyer del punto 70 y punta, medio alto, pero entonces vuelve lo mismo. Sí, señores, la técnica lo que está diciendo es, ahí hay mucha asociación, las respuestas de unos y otros están muy correlacionadas en esos ítems que escogí yo ahí. Claro, bueno, no, eso me parece muy bien, lo que tú estás planteando. Pero lo que yo me refiero también es que eh, el tema de seleccionar los ítems adecuados, porque me dio que la técnica sí se asocia ahí, hay mucha correlación, pero entonces ya también mirar algo que en realidad aplique. Mencionaba que el último no lo sombreé porque tiene poca participación en los dos. ¿Sí? Observa que es 0,88 y 0,9. Yo creo que no aporta a ninguno, es el que está casi en el origen, que es otro punto que ya también yo creo que vamos eh, consolidando como teoría. Entonces, al estar casi en el origen, uno puede pensar en eliminar ese ítem y volver a correr el programa. Es correcto. Muy bien. Ahí ya vamos entendiéndonos. Y puede darnos otra configuración. Claro que aquí está muy marcada pues por los ítems, pero en otro contexto podría tener una incidencia alta. Dicho de otra manera, se debe eliminar. Nada más por no tener otro puntico en un plano, es bueno. Y máxime si quedan 3, 4 variables así. Entonces esos son detalles de esta técnica que me lleva más tiempito el asunto. En este caso del mismo archivo, insisto, pues tendríamos que tener aquí a la mano bien lo que es P9A, P9B, creo que son uno de los problemas, pero ahí sería para darle el contexto y la redacción. Lo único relevante aquí también es que sí observamos como varios grupos. Entonces habría aquí, para eso nos sirve esa técnica. ¿Cuáles se están agrupando? Varios de la P13, 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 con una de P10, habría que mirar, estos me quedaron grupitos y para eso es que sirve estas... no, ahí no se sube a ningún lado. No, porque aquí es ya tener el cuestionario a la mano y entonces uno podría identificar cuáles variables se están agrupando en un factor. Es más, esas todas de P13, parece las de problema, son las que están mandando al componente 1, que era que tú mismo me mencionabas algo de situación problemática regional. Mira la que tiene sentido. Tú le das el nombre situación problemática regional, empíricamente también. Y esas son las que están mandando el eje. O sea que esas son las que le dan el nombre a los ejes. Y es en todas las otras técnicas. Entonces no estamos mal. Y la otra habla de P9BA, debe ser que vota por... Ah, no, eso también es P9B. Habría que tener ese contexto. Pero observa que sí sacamos algo. Y tendríamos que tener pues los resultados de las cargas de los factores y el mapa lo construyen es ahí. O sea que yo creo que ahí vamos a ganar otro. Me devolví. Porque mira cómo queda el gráfico. Punto 890, el eje X, punto 885, todas estas están agrupaditas por punto 880. Vamos a volverlo a mirar, pero recuerda aquí, ¿cuál es la que más está aportando aquí? La primerita, votación para el Senado, tal vez. Es la primera votación para el Senado y votación para el presidente. Son las dos, aunque esa está patada con diputado. Y en la otra dice los problemas que afectan su colonia en segunda mención. Entonces, los que están como mencionados en segunda instancia parece ser que están más, aportan más al eje siguiente. A ver, con tu interrogante o tu solicitud. Bueno, yo lo que veo aquí es, si tenemos que la primera es la situación problemática regional, pues es lo que está mandando la componente 1. Esto hay que, estas personas, o sea, a ver, yo veo aquí si era componente 1, era lo de los problemas o era lo de las votaciones. Toca devolverme otra vez. Vamos a mirar. Esos son la de votaciones, ¿no? Votación, que la habíamos mencionado
disposición a votar. Aquí entonces lo que estoy diciendo es cuáles están más, la comunidad está más dispuesto a votar por estos ítems que quedaron aquí. Es decir, que hay más disposición de la población a votar para Senado, para diputado federal y para presidente, creo que era. Hay una mayor disposición al voto, pero para esas categorías de elección popular. ¿Sí? Observa ya entonces que, mira, estamos mirando, hay más intencionalidad de voto, pero para esos cargos, no para los otros. Es más, si nos fijáramos P11 y P12, que es contrapuesto a todo eso, o sea que no votarían por este otro lado, por estas otras dos posibilidades, o al menos son contraparte en las opiniones de las personas. Pero mira que ya sí hay algo positivo, algo que puede salir en concreto. Hay una mayor intencionalidad de voto para tales cargos, no para otros. Y en el otro eje que estábamos hablando de dificultades, pues mientras más me alejo, el 9PB, ahí es donde se están mencionando los problemas que las personas dijeron como en segunda mención. Ya habría que mirar cuáles son esos problemas. O sea, me acompañaría con una tabla de frecuencias, pues hay que mirarla, de cuáles son los problemas que mencionaron en segunda instancia, y eso es lo que está marcando los problemas regionales. Es lo que podría como mencionar aquí muy empíricamente. La una me dice qué problemas son los que más se deben de trabajar, porque son los que más está diciendo las personas, y el otro lado me está diciendo la intencionalidad de voto. Estos otros que están cerquita del eje, pues obviamente solamente tendrían como incidencia para votaciones, no para el otro eje de problema, porque está muy pegadito. Bueno, ese P13 no lo alcanzo a detectar yo acá. Bueno, P13 lo que está diciendo es que no aporta en el problema de la región. Es más, todos ellos, es que observa que esos elementos están hablando es de votación. Lo que querría decir es que esos ítems no aportan, no tienen que ver en la situación problemática, porque están en el eje X. O sea, no se mueven con respecto al Y, no se mueven. ¿Sí? Y el Y lo hemos llamado hipotéticamente situación problemática. Lo que implica que el hecho de votar por Senado, por fulano, por el otro, no conlleva a que se mejore o se ponga más dramático el tema de los problemas de la región. Creo que me captan ahí. Es decir, como están en el eje, no aportan al segundo componente. El segundo componente es los problemas. El tema votación no está influyendo allá. No influye en ese punto. Creo que ahí sí queda un poquito más claro, me da la impresión. 1, 2 o 3, pero no con cosas de gatas ni nada de eso. Voy a tomar mi agüita, muy bien. Ya estoy sudando más, no hemos pasado de la primera, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, ahí llegamos ya a la segunda técnica, análisis de clúster. Este es 28 minutos. Voy a dejar el temita de ese grabado en un solo